Y ¿qué tal les pareció la clase del día martes? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Ninguna duda? Acá veo que han levantado la mano algunas personas. El micro es suyo, por si acaso, ¿ah? Si quieren intervenir, genial. Podemos conversar brevemente. Si es que no, pueden hacerlo también por la vía del chat grupal. Y bueno, teniendo en cuenta lo que habíamos conversado en nuestra clase anterior sobre innovación y modernización de la gestión pública, en esa línea, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los primeros pilares, el primer pilar que se formuló en su oportunidad para la política de modernización de la gestión pública. Un pilar necesario, básico, y justamente en esa línea, por eso es que lo tratamos como tema 2, que tiene que ver con la política y planeamiento estratégico en el sector público, ¿ya? Y bueno, como ya va a ser costumbre en las clases que lleguemos a realizar, siempre es bueno conversar o introducirnos al tema con un aspecto preliminar, ¿no? Con un aspecto relacionado, de actualidad y vinculado al tema que vamos a tratar. El aspecto vinculado del cual voy a hacerles comentario tiene que ver con dos marcas, ¿no? Dos marcas muy conocidas, muy exitosas, pero en diferentes tiempos, ¿no? Todos conocemos la marca de la derecha, ¿no? Netflix, ¿no? ¿Quién no conoce Netflix? ¿Quién no tiene, o la mayoría de personas de repente tenemos Netflix en nuestro hogar, disfrutamos de la plataforma streaming, que no es tan barata, es cierto, pero digamos que es la favorita por la cantidad de novedades, de listas, hay otras más que le hacen competencia ahora, pero digamos que Netflix se ha caracterizado por ser la pionera, ¿no? Por lo menos acá en el país le hemos conocido, en ese aspecto, internacionalmente ya sabemos que produce, financia películas, hay películas exclusivamente producidas para Netflix, no se estrenan ya en el cine como anteriormente, ¿no? Sino que ahora se estrenan en las plataformas de streaming. Entonces, el mundo ha cambiado, sigue cambiando y Netflix es señal de esos cambios, ¿no? La otra marca es más antigua, pero fue igual o más exitosa quizás, o tan exitosa como esta primera. Y digamos que muchos de nosotros, algunas personas, quizás sobre todo las más jóvenes, no la conocen, ¿no? Eh, Estamos hablando de las personas que quizás nacieron a partir del año 2000, quizás no hayan escuchado de Blockbuster, ¿no? El Blockbuster fue una marca muy conocida en los años 90, ¿no? A nivel internacional, porque se dedicaba pues esta empresa al alquiler y renta de videos, ¿no? En ese tiempo los videos, las películas que nosotros a los cuales teníamos acceso eran en formato VHS, ¿no? O en formato CD-ROOM después, ¿no? Pero digamos que la forma clásica que teníamos nosotros para ver una película era alquilar una de estas cintas, ¿no? Estas cintas cuadradas, rectangulares, y Blockbuster había logrado, justamente por eso era líder en el mercado de renta de videos, contar con el mayor inventario de películas, ¿no? En ese formato, y además tenía un sistema adecuado de seguimiento, de penalización, por lo cual los consumidores, los clientes se veían, digamos, impelidos a devolver a tiempo las películas, ¿no? Ya no se hacían, no se daban tanto en su negocio las pérdidas, y sobre todo que Blockbuster le dio el formato de franquicia, ¿no? Algo así como lo que vemos de comida rápida, pero en formato de renta de videos. Entonces, de esa manera se expandió. Internacionalmente vimos Blockbuster en Sudamérica, había un Blockbuster en el Perú, y no solamente en el Perú, sino en otros países de Latinoamérica también se dieron el caso de estas franquicias, ¿no? Profesor, ¿y cómo se relacionan estas dos empresas? Bueno, ambas tenían un rubro vinculado digamos, a la difusión de películas, solamente que de manera distinta. Blockbuster, digamos, es pre-apogeo Internet, ¿no? O sea, el auge de Blockbuster se da antes de que el Internet se difumine y se consolide, antes de que existan los correos electrónicos, que se formulen plataformas en YouTube, ¿no? Que aparezca el Facebook, ¿no? Digamos que es anterior a esa etapa.
Netflix es justamente una empresa que se gestó en los años 90, pero se consolidó en el segundo milenio, ¿no? En la primera década del segundo milenio y se terminó ya de expandir la segunda década, ¿no? Y actualmente. Pero ¿en qué se relacionan? Pues les cuento, o sea, en un momento determinado, Blockbuster y Netflix pudieron estar unidas, porque Netflix se inició como una empresa también de renta de video, solamente que ellos priorizaban la renta de video digital o por correo electrónico, ¿no? Digamos que sipiaban el archivo y lo enviaban a sus clientes a través del correo. Estaban, digamos, gestando ellos sin saberlo eh, el formato streaming digamos, en la difusión de películas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, Netflix le ofrece en venta o se ofrece en venta como negocio a Blockbuster para ser absorbido, ¿no? Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo acá, digamos, una idea que es desarrollar la difusión de videos a futuro por Internet, utilizando el Internet, el correo electrónico. Entonces, yo quiero, me ofrezco para que hagamos una fusión o en todo caso me ofrezco en compra para que de esa manera, como tú tienes los recursos, me financies o logres financiar este aspecto de negocio que yo quiero desarrollar. Blockbuster, según información pública que ustedes pueden ver también en Internet, se negó, ¿no? Se negó porque tenía otras prioridades, tenía, digamos, otros objetivos de expansión y no vio como interesante la oferta que le hizo Netflix, ¿no? Al poco tiempo Netflix empezó más bien a consolidarse en esta idea con la aparición de YouTube, con digamos, ya solucionado el problema de la carga de videos en Internet, que en parte le da YouTube, digamos, se consolidó, formuló el tema streaming y empezó a surgir, ¿no? Blockbuster se quedó en el formato anterior y empezó a reducir, a registrar pérdidas que no pudo afrontar, tuvo que cerrar y actualmente solo se cuentan con algunas tiendas Blockbuster, pero digamos como un formato vintage, ¿no? O sea, no, para nostálgicos, pero tipo museo, ¿no? Pero no ya en funcionamiento propiamente dicho. La empresa desapareció. Entonces, ¿por qué les cito este ejemplo? Porque, digamos, tiene que ver con la clase en que tenemos que tratar en planeamiento estratégico y en planeamiento de avisorar o de atisbar el futuro y de plantearnos objetivos y metas y también ser flexibles en ellas, ¿no? A veces predecir el futuro no es nada sencillo, ¿no? Pero hay muchas señales, hay muchos indicadores que nos permiten, sobre todo información, que nos puede servir para vislumbrar cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? Blockbuster no se veía como una empresa streaming en el futuro, según lo que hemos consultado, y Netflix sí, pero la idea de streaming todavía no ha sido desarrollada, pero definitivamente no se veía rentando videos en el formato clásico. Entonces sabía que la industria iba a cambiar. Efectivamente ha cambiado, ya la gente, la difusión de películas a través del cine de manera clásica ha variado mucho, ¿no? La forma en que nosotros nos conectamos con los canales de televisión ya no es la misma, ¿no? Ya no nos sentamos todos a ver el programa de televisión, ni siquiera por cable, ¿no? Sino que ahora, digamos, la lectura es individual, ¿no? Entonces, todo eso nos hace ver de que el futuro cambia, el futuro efectivamente es difícil de predecir, pero es trabajo nuestro del planeamiento, sobre todo para poder tener claras las cosas que vamos a tener que hacer, es tratar de predecir o señalar una vía hacia el cual lleguemos a futuro. Entonces, vemos el caso de una empresa exitosa que sí vio el futuro, ¿no? O se aproximó mejor y otra que no, ¿no? Ese es nuestro primer ejemplo. El otro ejemplo que tengo es ya más de sector público, ¿no? Tiene que ver con un destino turístico muy conocido por todos, que se llama Cancún, ¿no? ¿Qué pasó con Cancún, profesor? Les cuento. Cancún, digamos, siempre ha sido un sitio muy hermoso, ¿no? Un sitio paradisiaco, sumamente peculiar porque se unen ahí brazos de dos mares, ¿no? El mar Caribe y el mar, me parece que el mar Atlántico, ¿no? Pero tenía problemas de acceso, ¿no?
problemas de acceso y a tal punto de que el antiguo Cancún en el siglo XIX era un presidio, ¿no? O sea, digamos que ahí se dejaban a los presos, a los condenados, aislados, ¿no? En medio del calor en la parte caribeña de México. Y a pesar de su belleza paisajística, no tenía un destino turístico propiamente dicho. Había sido un territorio maya, sumamente, digamos, habitado en su tiempo por personas de la cultura maya, pero digamos que en 1950 estaba abandonado, aislado, y vivía muy poca gente ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que en los años 50 el Banco de México, que es algo así como el Banco Central de Reserva, es el banco más importante de México, tenía la iniciativa de encontrar actividades económicas para su país que pudieran garantizarle recursos a futuro, ¿no? Y digamos, en las investigaciones que realiza este banco, había identificado el turismo como una de las actividades que podría generarle mucha rentabilidad al gobierno mexicano a futuro. Entonces, se trazan como meta identificar posibles destinos turísticos que requieran apoyo estatal para ser desarrollados y después, digamos, sean, digamos, atraigan a inversionistas extranjeros, inversionistas turísticos, ¿no? Para poder hacerlo viable como destino turístico. Entonces, uno de ellos resulta ser Cancún, ¿no? Había otro más que es Iguatanejo, que no sé si lo conocen, pero también es un destino turístico actualmente. Pero digamos que Cancún fue el más, donde más apoyo se dio. Entonces, para Cancún, ¿qué cosa se hizo? Una vez que el Estado identificó la zona, pues formuló un plan, ¿no? Ellos lo llamaron el Plan Maestro de Desarrollo. ¿Y en qué consistía? En este plan, este bracito y esta foto superior que ustedes ven es Cancún en 1950. El mismo territorio tenía solamente algunas casas, ¿no? Y estaba desconectado del resto del país. Entonces, el fin era justamente hacer posible de que Cancún pudiera tener mucha gente viviendo ahí, pudiera tener tierra suficiente, jardines, sistemas de agua, desagüe, la posibilidad de construir edificios, aeropuertos, calles, y todo eso se empezó a formular con un plan maestro de desarrollo, ¿no? Entonces, inicialmente el Estado es el que apoya en el desarrollo, la implementación de todos estos elementos, ¿no? El ponerle vías, ponerle aeropuertos, hacer posible la planeación urbana, ¿no? Cuántas casas van a haber, dónde van a estar ubicados los hoteles, sistemas de agua, desagüe, conexiones, parques, áreas verdes, es labor del Estado y en 10 años aproximadamente se acaba de ejecutar este plan maestro y se inaugura Cancún como destino turístico, ¿no? Actualmente Cancún no solamente es un destino turístico, sino que ya incluso el estado de Quintana Roo se sustenta en Cancún, es un estado nuevo, es un estado federal nuevo, ¿no? Y se sostiene básicamente por la actividad turística de Cancún. Entonces, aquí vemos el caso de un grupo de personas que efectivamente tenían un objetivo, ¿no? El objetivo era, oye, ¿sabes qué? Necesitamos fomentar, consolidar una actividad turística para nuestro país a futuro. Nuestro país es hermoso, dirían, pero no tiene las condiciones necesarias para atraer a turistas internacionales, ¿no? Y eso va a ser un negocio del futuro, ¿no? O sea, van a haber más consumidores, van a requerir, pues, servicio de hoteles. Todos los días hay gente que entra y sale a Cancún. Nosotros tenemos un destino turístico que es el Cusco, ¿no? Pero es muy diferente, ¿no? Y entonces nos ponemos a pensar, sí, pues efectivamente estas personas vieron lo que iba a ocurrir en el futuro o en todo caso intuyeron que era necesario transformar y hacer actividades que cambien la realidad así como está, porque si nosotros no hubiéramos hecho nada en Cancún, probablemente hubiera seguido siendo un lugar remoto, era necesario dotarle de condiciones para que pueda ser atractivo para inversionistas privados y turísticos, ¿no? Entonces, este es un logro de ese tipo, ¿ya? Entonces, expuesto los dos ejemplos, ¿no? Que estamos señalando aquí, nos vamos al desarrollo de nuestra clase y vamos a hablar de los conceptos básicos en materia de la misma, ¿no? El primero tiene que ver con el planeamiento, ¿no? El otro es el planeamiento estratégico y finalmente la política pública.
¿Qué tenemos por planeamiento? Pues básicamente lo vamos a desarrollar en unos minutos, es el vislumbrar un estado futuro, ¿no? Una realidad futura deseada que yo estoy convencido de que tengo que lograr y efectivamente, una vez que la identifico, tengo que también identificar los medios necesarios para obtenerla y lograrla. Este planeamiento puede ser, como le dije en la clase anterior, tanto a nivel individual como a nivel organizacional y a nivel país, ¿no? Estado. Entonces, el planeamiento es una actividad que debería ser cotidiana, debería ser parte de nuestra actividad y sobre todo profesional, si tenemos una empresa empresarial, para poder alcanzar el éxito que nos planteamos, ¿no? El planeamiento estratégico tiene la misma idea, pero el planeamiento estratégico lo hace la alta dirección o el nivel más elevado de una organización. El planeamiento estratégico se realiza no a nivel individual, sino se realiza a nivel organizacional e institucional. El planeamiento estratégico lo hace, por ejemplo, la alta dirección de la empresa, la gerencia general, ¿no? Las transnacionales, la plana directiva, la plana mayor, en los gobiernos, digamos, la presidencia de la República, ¿no? Las más altas autoridades las realizan. ¿Y por qué, profesor? La realizan ellos porque son ellos los que tienen la información necesaria para formular una meta a largo plazo, ¿no? No es fácil hacer planeamiento estratégico porque se requiere tener mucha información. Cuando uno quiere plantear un objetivo a futuro, tengo que tener toda la información necesaria para plantearlo, ¿no? Para saber qué es lo que pasa en otras realidades, para saber cuáles son las tendencias, las megatendencias, y hacer mi perspectiva, ¿no? Mi perspectiva, ya lo vamos a ver más adelante, me va a permitir a mí hacer el planeamiento estratégico. Y la política pública que se va a derivar de estas acciones tiene que ver con la solución de problemas públicos de envergadura que la ciudadanía me pide, ¿no? La clase anterior estábamos hablando de los problemas cotidianos que enfrentamos los peruanos, ¿no? Problemas de seguridad ciudadana, problemas de transportes, problemas diversos de brecha de infraestructura en salud, educación, que se tiene que dar atención a través de una política pública, ¿no? La gestión pública obviamente es la que engloba, pero las herramientas, una de las herramientas que utiliza la gestión pública es la política pública. La política pública tiene un objetivo, tiene unas metas, tiene unos medios y unos recursos y, digamos, se va midiendo, ¿no? Secuencialmente, anualmente, cómo se va logrando, digamos, estas metas para yo dar solución al problema ciudadano, ¿no? Cuando lo logro, yo doy satisfacción a una necesidad ciudadana, ¿ya? Entonces, seguimos y con estos temas que estamos hablando, ¿no? Ya habíamos hablado, como les adelanté, de planeamiento, ¿no? Y acá vamos a recoger una definición del autor Michel Goudet, ¿no? Como les comentaba, el planeamiento en esencia, y esa es pregunta de examen, por favor, señorita coordinadora, atentos todos, es la actividad intelectual, así como fue la clase anterior la creatividad, el planeamiento también es una actividad intelectual y que consiste en proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguir. ¿Qué es futuro deseado, profesor? Miren, yo, por ejemplo, ahorita estoy enseñándoles en ITEC, ¿no? Ya, esa es mi realidad. Mi estado futuro va a ser seguir enseñando en ITEC, ¿no? Pero de repente yo puedo plantearme un objetivo diferente, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero enseñar en una universidad, ¿no? Ah, ya, muy bien. En una universidad se requiere algunas condiciones, algún tipo de preparación, de especialización para enseñar en una universidad. Pero no solamente quiero enseñar en una universidad nacional, quiero enseñar en una universidad de fuera del país. Quiero enseñar, por ejemplo, en otra universidad latinoamericana o incluso en Europa. Muy bien, entonces, ¿qué necesitas? Pues necesito tener una acreditación para poder enseñar en otro país, ¿no? Ese es mi futuro deseado. Si yo no hago nada y sigo haciendo lo que estoy haciendo hasta ahorita, voy a seguir quizás enseñando en ITEC o en otra entidad, ¿no? O en otra organización. Va a ser mi estado futuro, digamos, normal. Pero mi estado futuro deseado es una meta, es más allá. Es, digamos, algo que requiere un esfuerzo adicional y por eso yo necesito proyectar medios, necesito hacer actividades para poder lograr
ese futuro deseado, ¿no? A nivel, por ejemplo, ¿no? Se le puede preguntar a alguno de ustedes, ¿cuál es su futuro deseado? Por ejemplo, el futuro de Caterine, el futuro de Juliana, el futuro deseado de Ángel, de Jonathan, ¿no? Uno me puede decir, no, yo quiero tener una empresa exitosa. Muy bien, Jonathan. ¿Tienes la empresa? No, todavía no la he creado, profesor. ¿Tienes la idea? No, todavía no la tengo. Bueno, te tienes que sentar a ver la idea, el plan de negocio, implementar tu empresa para poder tener ese futuro deseado. Si no, no lo vas a lograr, ¿no? Ahora alguien me podría decir, yo sí tengo mi empresa. Ah, muy bien. ¿Y cómo te va? Bien, y me alcanza para sobrevivir. ¿Pero eso es lo que tú quieres? No, yo quiero vivir muy bien con mi empresa. Ah, ya, bueno, entonces tu empresa tiene que ser líder en el mercado. Correcto, profesor, muy bien. ¿Para eso qué tengo que hacer? Pues tengo que analizar mi funcionamiento y tratar de hacer un pronóstico a futuro que también va a ir en el largo y mediano plazo, ¿no? Qué tantos recursos voy a tener y qué tantas probabilidades hay de que mi empresa se vuelva la líder del mercado, o no es posible, o de repente tengo un objetivo más modesto, ¿no? Sí, simplemente que de repente aumente la presencia de la empresa en el mercado. Entonces, los estados futuros deseados son muy diversos, ¿no? Pueden ser muy ambiciosos, no tan ambiciosos, pero siempre tienen que requerir medios para lograrlo. Y los medios justamente son la traducción. Yo me puedo plantear un objetivo sumamente ambicioso, pero tengo que ver si puedo proyectar los medios para lograrlo, si es posible, si es factible. Entonces, finalmente tampoco es caprichosa. Yo necesito correlacionar mi estado futuro deseado con los medios que tengo, ¿no? Podré tener limitaciones, podré conseguir, hay siempre alternativas. Entonces, finalmente no es un destino fatal, yo puedo hacerle ajustes, ¿no? Pero es una actividad intelectual por eso, ¿ya? Entonces, partimos de esta definición y vemos de que hay niveles de planeamiento, ¿no? Como les comentaba, el planeamiento de la alta dirección es el planeamiento estratégico, porque, digamos, la alta dirección es la que tiene la información suficiente, necesaria, para poder, digamos, lograr el éxito, ¿no? Lograr el éxito futuro. Entonces, nos ponemos al ejemplo de Apple, ¿no? De Steve Jobs, que en paz descanse. Steve Jobs, digamos, era el CEO de Apple, ¿no? Era, digamos, el líder de la empresa. Él tenía objetivos muy ambiciosos de ser la mejor empresa del planeta en innovación, ¿no? Entonces, son objetivos sumamente ambiciosos, pero si vemos ahora el camino recorrido lo ha logrado, ¿no? Ahora, cada vez que nos ponemos a pensar en innovación, pues nos acordamos de Apple, ¿no? No hay otra empresa más innovadora que esta, por lo menos que nos venga a la mente, ¿no? Entonces, pero justamente para poder hacer eso, él necesitaba conocer las tendencias, ¿no? Eso de lo que ocurrió, ¿no? De la tendencia de los smartphones, ¿no? Del concepto de que faciliten la vida, de hacer más fácil la vida de las personas, era un concepto, digamos, si bien ya aplicado con otros inventos, ¿no? No era el concepto de extensión, por ejemplo, del smartphone como una extensión de la persona, ¿no? Es un concepto propiamente de Apple, ¿no? De Steve Jobs, no. Entonces vemos que él trabajó en eso y finalmente logró que las personas tengan la necesidad de contar con un smartphone, ¿no? Ya prácticamente no hay persona que no tenga smartphone, ¿no? Obviamente digamos, hay restricciones por el tema económico, pero casi todas las personas conectadas en las zonas urbanas y con cierto nivel básico de ingresos tienen un smartphone. Entonces, vemos que se ha logrado eso, un objetivo, y hay una dependencia también del smartphone que tenemos, ¿no? Prácticamente no podemos estar sin un smartphone. Entonces, ese es el éxito que ha logrado ahora la alta dirección. Pero la alta dirección, digamos, hay planeamiento a nivel estratégico, pero hay planeamiento también, y ahora una pregunta que de repente a veces me han dicho, ¿no? Profesor, ¿por qué dice planeamiento estratégico? ¿Qué significa estratégico? Bueno, les comento. Estratégico deviene de una palabra griega que se llamaba estrategos,
Los estrategos en la antigua Grecia eran los comandantes o los generales que dirigían, que eran los líderes de los grandes ejércitos griegos, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en la antigüedad, así como ahora nosotros valoramos a los grandes empresarios, a los grandes CEOs, ¿no? Como en esta sociedad actual que tenemos de consumo, en la antigua Grecia, pues las personas más importantes no eran los comerciantes, ¿no? Las personas más importantes eran los políticos y los militares, ¿no? Los militares que podían manejar enormes cantidades de recursos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un general podía manejar miles de soldados, ¿no? Podía ganar una guerra y a través de la guerra decidir, por ejemplo, la incorporación de un territorio, ¿no? Y venía la riqueza a través de la guerra, del botín de guerra. Entonces, el estratego era la persona que estaba más arriba y podía manejar, controlar los recursos, tenía información privilegiada y es por eso que era el líder. Era, digamos, el CEO del tiempo para temas militares, ¿no? Más un tema castrense, pero esa era la connotación del término estrategos. Ahora, volviendo al ejemplo de Apple, teníamos a la plana mayor, los CEOs, pero también tenemos un nivel directivo. Por ejemplo, el jefe de investigación y desarrollo, ¿no? Las personas que investigan y que están a cargo de los aparatos que formularon el iPod, ¿no? O que de repente tenían la idea de formular el iPod después de los smartphones. Entonces, son líderes de diseño. Ellos investigan qué novedad resulta útil, ¿no? O es factible implementar en esta nueva edición o innovación del smartphone, ¿no? Eso, digamos, yo me sujeto a objetivos de mi alta dirección, pero dentro de ese contexto yo formulo planeamiento, yo formulo metas a lograr, ¿no? Entonces, ese es planeamiento táctico, ¿no? O de control de gestión, es de los mandos medios. Y finalmente está el planeamiento operativo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, siguiendo el mismo caso de Apple, pues niveles de venta, ¿no? Niveles de venta, cómo van los niveles de venta, o niveles operativos, necesitan promoción, necesitan más campañas publicitarias para lograr el éxito en ventas, ¿no? Los vendedores. Entonces, que también requiere planeamiento, se requiere una estrategia de ventas, ¿no? Para poder lograr los objetivos y metas esperados en cada. Entonces, de esta manera nosotros vamos entendiendo los niveles del planeamiento, ¿ya? Seguimos entonces ahora sí con el planeamiento estratégico, ¿no? El planeamiento estratégico de la alta dirección con la información necesaria, ¿no? Que ya les comenté, hay un análisis externo, por eso pueden hacer un análisis externo fuera de su organización, sea esta una empresa privada, sea este el gobierno, y un análisis interno. ¿Y a qué se debe eso, profesor? Porque yo tengo que analizar las megatendencias, los contextos, la perspectiva a futuro, externa a mi empresa o a mi organización o al gobierno, y también tengo que hacer un análisis interno, un análisis de capacidades de mi personal. ¿Tengo el personal suficiente? ¿Tengo el personal capacitado para poder implementar estas metas que estoy formulando o no lo tengo? Entonces, es de este análisis externo, interno y finalmente los valores de mi organización. Cuando se funda una empresa, normalmente se funda teniendo en cuenta unos objetivos, una motivación, ¿no? Hay empresas que nacen con el objetivo de atender al cliente, efectivamente, ¿no? Hay otras empresas que nacen con el deseo de innovar, ¿no? El caso de Apple, ¿no? Que apareció con las Mac, las Macintosh, con la idea de unir, ¿no? En ese tiempo, la idea revolucionaria de Steve Jobs fue unir el teclado con el monitor, que eso antes no se tenía, ¿no? Y digamos, era un tema en ese entonces revolucionario, ¿no? Era innovar. Entonces, tiene los valores, la innovación, atención al cliente, valores emotivos. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola dice, nosotros promovemos refrescos que la gente ame, ¿no? Va más al tema emocional, ¿no? O sea, no es lo mismo tomarse una Coca-Cola que tomarse una Cola Real, con la diferencia del caso, ¿no? O sea, más allá del precio, más allá del sabor, digamos que hay mucha gente que prefiere la Coca-Cola porque le tiene cariño, ¿no? Porque la conoce. Algunas personas de muchos países, ¿no? Tailandia, Senegal,
Perú, o sea, todos conocen Coca-Cola. Y es por eso que internacionalmente, no sé si ustedes alguna vez lo han visto, hay un comercial que lanzó Coca-Cola en los años 70 con una canción muy de moda en ese tiempo, que fue revolucionario también, donde juntó en una colina a personas de, digamos, representantes de casi 120 países diferentes del mundo, ¿no? Todos tenían una botella de Coca-Cola en un idioma diferente, ¿no? Y todos estaban felices y de tomarla, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un valor, es el valor de la emoción, ¿no? Entonces, con todo eso, uno hace su planeamiento y formula los elementos de la visión, que son los objetivos a largo plazo, ¿no? Yo qué cosa quiero obtener en mi organización de acá a 30 años, ¿no? ¿Cuál es el futuro de mi organización? Mi misión, que tiene que ver la caracterización, lo que yo hago, por qué lo hago, para qué lo hago, las metas y objetivos, que tiene que ver hacia dónde voy, y eso obviamente se da después de que he terminado mi visión y mi misión, y las estrategias y políticas para obtenerlas, ¿no? Una vez que yo tengo, digamos, el direccionamiento, tengo que enfrentarme a la realidad, ¿no? ¿A qué es lo que tengo que vencer estratégicamente y en políticas, ¿no? Para poder lograr. Y eso demanda un ciclo, ¿no? Un ciclo que tiene un inicio y un fin y que se vuelve a repetir. Entonces lo vamos a ver acá en la diapositiva siguiente. Este es el ciclo o las etapas de planeamiento estratégico, ¿no? Y una vez que hago mi actividad intelectual, declaro mi misión y visión, ¿no? Pero una vez que la declaro, tengo que elaborar para ahora sí, ya una vez definido lo que quiero o me visualizo ser acá a 30 años y cómo caracterizo a mi organización, pues tengo que hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo estoy, no? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito hacer, no? Y una vez que tengo mi diagnóstico, tengo escenarios, mis escenarios, escenario A, escenario B, y formulo mis objetivos estratégicos en base al diagnóstico y los escenarios, hacia dónde voy, qué voy a atacar primero, qué voy a hacer. Tengo mis alternativas también, defino mis estrategias, ya me enfrento, por ejemplo, si quiero crecer a un porcentaje, necesito aumentar mis ventas, necesito más publicidad, ¿no? Necesito quizás eh, comunicar mejor la implementación de políticas, eso es más para el sector público, y los mecanismos de seguimiento y evaluación. O sea, ¿qué tanto estoy avanzando en mis metas? ¿Estoy obteniéndolas? ¿Estoy cumpliendo con el rol esperado de la actuación de metas? Para poder enriquecer, de ser el caso, o modificar mi misión y visión. Es un ciclo, por eso les comentaba. ¿Ya? Entonces, seguimos en esta clase y vamos a ver los componentes, ¿no? El primer componente tiene que ver con la visión, como ya les comenté, que es el futuro deseado, ¿no? Que es el espíritu del planeamiento, ¿no? Y del planeamiento estratégico. Yo comprometo públicamente a los demás en un objetivo a largo plazo, ¿no? Y visualizo ahí que la importancia de la intervención y tiene que tener un buen efecto comunicacional. ¿Cuál es el ejemplo paradigmático de una visión, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de visión más adelante, pero quizás el que yo más recuerdo es y es uno público, ¿no? Es el ejemplo del caso del presidente John Fitzgerald Kennedy, presidente norteamericano de inicios de los años 60 en Estados Unidos. Durante su gobierno breve, no terminó su primer gobierno, estuvo a punto de terminar, se iba a lanzar a la reelección, seguramente le iba a ganar, pero fue asesinado, ¿no? En 1963. Fue un gobierno muy intenso, se dio pues en plena Guerra Fría, ¿no? Se dio el tema de Cuba, se dio la aprobación de los derechos de las personas de color, y una de las cosas que también tuvo que ver el presidente John F. Kennedy fue la carrera espacial, ¿no? ¿Y a qué voy por la carrera espacial? Que Rusia y los Estados Unidos estaban compitiendo por el primer lugar en llegar a la Luna, ¿no? Esa era la meta de ambas naciones. Y Rusia se había adelantado, ¿no? Rusia había logrado poner en órbita un satélite que se llamaba, o una nave que se llamaba Sputnik, ¿no?
piloteada por el famoso astronauta Yuri Gagarin, ¿no? Que fue el primer astronauta que dio la vuelta a la órbita terrestre, ¿no? Y regresó sano, ¿no? Entonces, ese logro era muy importante para Rusia y en ese momento, inicio de los años 60, develaba pues una ventaja de Rusia sobre Estados Unidos en la carrera espacial. Entonces, John F. Kennedy, supongo y entiendo que con la información necesaria para decirlo, en el Congreso de la República se presenta y señala, ¿no? De que antes que acabe esta década, los Estados Unidos logrará llevar a un hombre a la luna y lo traerá sano y salvo. ¿Ya? Esa es la visión que lanzó John F. Kennedy a inicios de los años 60. Él murió en 1963, pero fue tan poderoso este mensaje, ¿no? Tan fuerte, que unió a las personas que llegaron a sucederlo en ese objetivo nacional, ¿no? Y justamente por eso, también en el potenciamiento de la NASA, ¿no? Logrando efectivamente en 1969 llevar a una tripulación de astronautas a la Luna, el famoso Neil Armstrong, que fue quien bajó, y regresar los tres astronautas a la Tierra sanos y salvos, ¿no? Entonces ahí vemos el poder de la visión, ¿no? Que justamente tiene que lanzar un plazo, en este caso fueron 10 años, ¿no? Para lograr ese objetivo, unir a los norteamericanos en ese objetivo, ¿no? Y justamente él tenía ya la información, entiendo, tenía la NASA, ¿no? Ese mensaje no se puede dar, tenía que darse en un país que tenga los recursos y la viabilidad de poder lograr esa meta, ¿no? Entonces, es un ejemplo de visión. Seguimos entonces con un ejemplo de misión. Bueno, la misión es un poco más, más hace referencia al origen de la organización, de la empresa, a la descripción de lo que hace, para qué lo hace, qué es lo que quiere lograr y el propósito de la misma, ¿no? Son los productos que cotidianamente entrega, de qué manera, y justamente con esta misión, en ese camino, va a lograr la visión a largo plazo. Entonces, una caracterización de su actividad, pero es algo muy especial porque no todas digamos, las organizaciones realizan sus actividades de la misma forma, ¿no? Tienen una característica especial. A continuación, voy a compartirles aquí, una, a ver, vamos a ver, un, algunos ejemplos, ¿no? Que les puedo mostrar de una buena misión o visión, ¿no? Vamos a ver, si lo tengo por acá. Y si es así, lo voy a presentar para que, puedan ustedes visualizarlo también. Uy, acá justo no, tengo problemas para ponerlo, pero en todo caso les voy a, les voy a compartir o les voy a referir, para que lo que dice, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, estoy encontrando un ejemplo del caso de Apple, ¿no? Apple, por ejemplo, tiene la siguiente misión, ¿no? Brindar la mejor experiencia de uso a los consumidores a través de la innovación, tanto en sus productos como en sus sistemas y servicio al cliente, ¿no? Entonces, nosotros podemos acá ver de que ellos se caracterizan primero la atención al consumidor, la innovación como herramienta y la excelencia. ¿Y cuál es su visión? Apple está dedicada a crear los mejores productos del planeta y por el planeta para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Entonces, de esa forma nosotros podemos ver cómo se relaciona la misión con la visión, ¿no? Podemos nosotros identificar de que, por ejemplo, Apple se identifica plenamente con la innovación, con la necesidad de poder atender al consumidor, pero se trata de una visión ambiciosa también, de dejar los mejores productos
del planeta, ¿no? Los más innovadores y dejar un mundo mejor. Otro caso, por ejemplo, que estoy viendo aquí, es el de Nike, ¿no? Su misión, por ejemplo, es traer inspiración e innovación a cada atleta en el mundo, ¿no? Cualquier persona puede ser un atleta y yo inspiro y los innovo. Y su visión es lograr inspirar a todos los atletas del mundo. La visión de Nike se centra en ser la mejor empresa internacional, destacándose por la buena calidad, servicio y comodidad de sus productos, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros vemos cómo lo importante que resulta definir tanto la misión como la visión para una empresa privada y en el caso del gobierno del Estado peruano también, cómo, y es lo que habíamos comentado en la clase anterior, cómo ellos se ven, cómo se caracterizan y cómo logran y esperan cumplir con esta visión a largo plazo, ¿ya? Entonces, una vez que yo he definido mi misión y mi visión, yo ya puedo, y he hecho mi diagnóstico, ¿no? Mi diagnóstico de los aspectos que me faltan, que necesito mejorar, puedo yo definir mis objetivos estratégicos, que es básicamente donde el líder o los líderes de la organización señalan a dónde queremos ir, ¿no? Y qué resultados espero lograr. Entonces, por eso definir un objetivo estratégico también involucra definir una meta, ¿no? Una meta que ya va pues en el mediano plazo o en el corto plazo, ¿no? Debe partir, por eso les comentaba, de un análisis situacional que permite identificar las brechas que dificultan el logro de la meta, ¿no? Entonces, de esta forma vemos el otro componente del planeamiento. Por cierto, los objetivos estratégicos no pueden redactarse señalando de que yo contribuyo, yo fomento, yo procuro, sino que yo logro, yo decido, yo cambio, yo transformo. Entonces tienen que ser categóricos y señalar pues el camino a seguir, ¿no? Y el beneficio esperado para los usuarios. Constituyen también la base para el establecimiento de indicadores. ¿Qué cosas son indicadores? Cuando yo justamente me trazco metas, yo tengo que ver qué porcentaje de cumplimiento de las metas estoy esperando, ¿no? Por ejemplo, tengo una meta y entiendo que yo espero lograr en este año el 50% de la meta, el 30% de la meta. Esos son indicadores, ¿no? Es el porcentaje de logro esperado que yo estoy viendo. En el caso del sector público, por ejemplo, digamos que las metas se traducen y justamente se ven en presupuesto por resultados, ¿no? Yo cuando hago mi cuadro de presupuesto por resultados, yo tengo metas derivadas de mis objetivos estratégicos y porcentajes, ¿no? Que hacen referencia a lo que yo espero lograr en un periodo determinado, como indicador. Y finalmente, estamos hablando acá ya de los componentes para realizar adecuadamente el planeamiento estratégico, ¿no? Uno de ellos es el análisis prospectivo. ¿Y qué cosa es el análisis prospectivo? Pues es el análisis a futuro, ¿no? Las megatendencias, por ejemplo, que nosotros vemos a nivel mundial. ¿Cuáles son las megatendencias, profesor? Pues son las siguientes, ¿no? La globalización se ha consolidado, ya hay, digamos, hay una forma de integración económica que es transnacional, ¿no? Ya los límites nacionales se han derribado en el tema económico y propiamente funcionan de manera global, ¿no? El medio ambiente es una preocupación permanente de muchos países y quizás uno de los países más afectados pues son los países de Latinoamérica, ¿no? Que tienen buenas reservas naturales, pero que se están perdiendo, ¿no? Ante la dejadez o la poca importancia que le damos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Madre de Dios, de la minería informal, de cómo está devastando nuestra Amazonía y finalmente uno piensa, bueno, no pasa nada, pues no, finalmente es mejor sacar este oro que dejar ahí el área verde, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que eso tiene un efecto climático inmediato y destructivo, ¿no? Finalmente ese oro que se saca y se vende, pues no va a valer la vida o de tus descendientes en unos 100 años, ¿no? Entonces es algo que las personas no tenemos presente, ¿no? Lo importante que es mantener y resguardar el medio ambiente. La innovación tecnológica es permanente, es prácticamente cotidiana, la vemos día a día y
esa es la tendencia que se va a mantener. Megaeconomías, las economías ya no son nacionales, son integradas. Está la Comunidad Europea, en el caso latinoamericano está, digamos, el Acuerdo del Pacífico, ¿no? Entonces vemos de que hay tendencias donde ya los indicios son claros, ¿no? Y finalmente es una sociedad del conocimiento, ¿no? Donde buscamos conocimiento y quien tiene el conocimiento es quien toma la ventaja, ¿no? Eso es en megatendencias. El cambio climático, como les comentaba, relacionado con el tema ambiental, pues nos hace ver que cualquier objetivo que nosotros nos planteemos va a ser en un mundo diferente. No tenemos un mundo todavía tolerable, pero el mundo de nuestros descendientes acá a unos 30 años o 40 años va a ser sumamente diferente, va a ser un mundo con más calor, un mundo con el clima trastornado, ¿no? Entonces, el planeamiento que se puede hacer hacia ese tiempo, pues va a tener que considerar eso, que no va a ser la misma tierra que estamos conociendo, ¿no? Usted dirá, profesor, está exagerando, profesor, usted no sabe eso. Pues son megatendencias que ya son públicas, ¿no? No es algo que me he inventado yo, sino es algo disponible en muchas fuentes documentales como prospectiva, ¿no? Entonces, sí, siempre hay que tomarlas en serio, ¿no? Ahora, otro tema de prospectiva es la nanotecnología, ¿no? Muchos dirán, profesor, ¿qué es nanotecnología? La nanotecnología es la tecnología microscópica, ¿no? La tecnología más diminuta, ¿no? Entonces, a un nivel sumamente pequeño es donde se están haciendo las reformas y las innovaciones, ¿no? Cosa que no nos damos cuenta, cosa que no percibimos, que no tenemos el conocimiento, pero es la tendencia que vamos a ver en robótica también, ¿no? Y ya podemos apreciar algunas plantas en el país que trabajan a nivel robótica, ¿no? Por ejemplo, la planta de fabricación de plásticos Rey utiliza la robótica de manera general para la producción a nivel latinoamericano de sus plásticos, ¿no? Entonces, sí podemos darnos cuenta que ya hay tendencias en robótica, nanotecnología, ¿ya? Entonces, eso es parte de la perspectiva. Bueno, ahora vamos a hablar, ¿hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Por favor, con toda libertad, si quisieran intervenir, adelante, el micro es suyo, ya lo pueden hacer a través del chat grupal sin ningún problema, ¿ya? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, entonces seguimos con nuestra clase. Aquí nos vamos a detener un poquito. Gracias, Fernando. Gracias por la precisión. Gracias, Cristian. Gracias, Stuart. Entonces, hasta aquí vamos a detenernos un poquito para ver lo que es política pública, ¿ya? En la secuencia que nosotros habíamos señalado, acuérdense, lo primero es la misión y la visión, después realización de diagnóstico, ¿no? Evaluación de escenarios, ¿no? Objetivos estratégicos, alternativas, y luego de eso viene estrategias y políticas públicas. En el caso de la política pública, pues bueno, nosotros podemos tener una visión, en el caso peruano, por ejemplo, en el caso de salud, ¿no? Que es un sector que yo conozco, digamos, una de las metas es que todos los peruanos estemos asegurados, ¿no? Tengamos un seguro de salud, ¿ya? Y un seguro necesario y suficiente, ¿no? Porque hay muchas personas que están aseguradas, pero el seguro no les cubre muchas cosas, ¿no? Entonces, esa no es la idea, el seguro tiene que ser integral y suficiente, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, de esa visión que esperamos obtener acá a futuro, se formulan problemas y problemas públicos a los cuales hay que darle solución. En el caso de salud, por ejemplo, está el aseguramiento, que no es suficiente porque el seguro no nos cubre todo, no es idóneo, demora mucho, ¿no? En atender, hay mucha gente que fallece. No he encontrado, a pesar que me he esforzado a encontrar investigaciones donde identifiquen la cantidad de personas que mueren en la lista de espera del Seguro Social de Salud, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Porque finalmente no debería haber ni una sola persona que muera en esa situación, ¿no? Entonces, pero es importante, por eso mismo, como ciudadanos y como personas que trabajan en el gobierno,
que tomemos nota de estos aspectos, ¿no? En la política pública, digamos, tiene como objetivo poder dar satisfacción al ciudadano, no solamente con la gestión pública, sino con un problema concreto, ¿no? Yo formulo, por ejemplo, un problema que necesite un diseño de política, ¿no? Que en base a las necesidades colectivas, a los casos ejemplificadores o casos de los cuales yo pueda poder traer a colación algunos aspectos de mejora, al apoyo político y al apoyo internacional, yo formulo o en todo caso planteo un problema público, una situación presente no deseada que, por ejemplo, puede ser, ya entrando al tema de la ciudadanía, la alta criminalidad, ¿no? Que se ve en ciudades como Lima, como Trujillo, como Arequipa, ¿no? Entonces, digamos, y buscar a partir de ahí soluciones o mejoras, ¿no? Un diseño de política, por ejemplo, en el caso de seguridad ciudadana, involucra la actuación no solamente de la policía, ¿no? Que es siempre el principal actor, sino también del Ministerio del Interior con la formulación de los planes, de la Fiscalía, ¿no? Y de los jueces. Y asimismo también de la ciudadanía en vigilancia ciudadana y los municipios. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que el diseño involucra necesariamente la actuación y la participación de estos actores para poder funcionar. Yo puedo diseñarlo, la clase anterior estábamos hablando, por ejemplo, el caso de una política pública, que es la política de atención al niño, del sector rural que tiene problemas de rendimiento escolar, ¿no? Entonces, ese es un problema público. Le dimos solución, en nuestro ejemplo, integrándolos con enfoque territorial. Entonces, teníamos que tener a todos los actores ahí, teníamos que diseñar una política pública nueva, novedosa, creativa, implementarla y luego evaluar a ver si funciona. Esa es la política pública. Es el ejemplo que vimos la clase anterior. Espero que se acuerden del mismo, ¿ya? Entonces, así es como vamos viendo este tema de política pública y vemos de que hay diferentes tipos de política pública, ¿ya? Hay políticas de Estado, que son las políticas de mayor relevancia, ¿no? Que son las que se adopta no solamente el gobierno de Dina Boluarte o del presidente de turno, sino que lo adopta un grupo de representantes de la sociedad civil, ¿no? No solamente el gobierno, sino también otros actores más allá del gobierno, que tienen que ver con gremios, con sindicatos, tiene un nivel de legitimidad muy alto, por ejemplo, el Acuerdo Nacional. Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional son a largo plazo y tienen esa legitimidad, ¿no? Digamos, son las de más alto nivel y son también las de largo plazo. Las políticas nacionales del gobierno, digamos, son normalmente a mediano plazo, tienen prioridades del gobierno, pueden ser sectoriales, algunas pueden ser multisectoriales, o sea, de varios sectores o de un solo sector, y contribuyen obviamente al cumplimiento de las políticas de Estado que están arriba. Y finalmente los planes, ya no, digamos, son más cortos, son de mediano y corto plazo, me sirven para cumplir yo mi política nacional y mi política de Estado. O sea, todo tiene una articulación, no están desarticuladas. La política de Estado prima y sobre esa, y teniendo en cuenta esa, yo formulo mi política nacional sectorial o multisectorial y bajo esa yo formulo mis planes, ¿no? Mis planes de mediano y corto plazo. Entonces hay una relación de jerarquía y articulación, ¿ya? Entonces, seguimos explicando esto con un ejemplo, ¿no? Acá, como les comentaba, cito el ejemplo del sector salud, ¿no? Que es un sector que conozco, donde hay una política en el Acuerdo Nacional, eso es lo que voy a tener en cuenta, el acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. ¿Qué significa? Que todos tenemos que tener acceso a estos servicios, no tienen que excluirnos, ¿no? O porque soy pobre, me van a excluir, o porque vivo lejos, o vivo, por ejemplo, en Caballocoche, en Colombia, cerca de la frontera colombiana, o vivo en Huancavelica, en una zona alejada, no puedo estar excluido. Hay que tener un acceso universal. Ese es digamos,
el objetivo o la visión a largo plazo que yo espero obtener. Sobre ese objetivo yo formulo una política, ¿no? Una política que en este caso es multisectorial. ¿Y a qué ataca la política? Pues que se ha hecho un diagnóstico y se ha identificado un problema público. ¿Cuál es el problema público? Lo señalo aquí. El problema público es de que hay años de vida saludables perdidos por nosotros los peruanos por causas evitables. ¿Qué es eso, profesor? Les explico. Nosotros las personas tenemos años de vida saludables y hay años de vida que no van a ser saludables. Normalmente los años de vida que no son saludables empiezan pues a fines de los 50 e inicio de los 60 años en el país, ¿no? Pero en algunos casos, por descuido en la salud, empiezan antes, ¿no? Empiezan terminando los 40, empezando los 50. Hay personas que diagnostican con diabetes, con hipertensión, con males cardíacos y terminan a partir de esa edad no teniendo años de vida saludables. ¿Qué significa eso? Que van a tener que ir al médico, van a tener que medicarse, van a tener que estar en tratamiento médico y no son años de vida saludable, son años de vida no saludable. ¿Y por qué, profesor? Pues porque no ha habido adecuados hábitos alimenticios, ¿no? No conocían lo que tenían que comer, comían muchos alimentos en colesterol o ricos en colesterol, por eso llegaron a ser diabéticos o con altos niveles de glucosa, ¿no? No tenían una cultura alimenticia adecuada. Número uno. Número dos, no habían suficientes servicios de salud, o sea, no habían, digamos, eh, hospitales, centros de salud donde se le pueda brindar esa asesoría a estas personas. Y finalmente, tampoco habían las condiciones adecuadas de salubridad, ¿no? Hay muchos distritos en el país que no tienen un sistema de desagüe, ¿no? Que no tienen niveles digamos, o redes de agua. Entonces, son condiciones insalubres que perjudican efectivamente la salud de una persona, ¿no? Hacen que yo me enferme por las condiciones de vida de donde resido, ¿no? Entonces, este es el problema público que se identificó, estas son las causas y obviamente tiene efectos, ¿no? El efecto es de que yo, porque me enfermo o porque empiezo a enfermarme o empiezo a estar mal desde fines de los 50, inicio de los 60, ya no voy a poder trabajar como antes, ¿no? Entonces, no voy a ser una persona que no se desempeñe 100% en el trabajo, ¿no? En el ciclo de vida que tenemos. Se va por ende a tener población no productiva, ¿no? Va a haber mayores gastos en salud, porque yo del dinero que obtengo no voy a gastar por ejemplo, en temas de consumo, en salidas, en restaurantes, sino que voy a tener que gastar mi dinero en gastos de salud, en medicamentos, en atenciones, en internamiento, y también hay una insatisfacción de la población, ¿no? Porque, digamos, debería poder lograr una atención adecuada de salud, pero no la voy a tener. Entonces, esos son los efectos y el problema público planteado. Ante ello, ¿qué formula el Ministerio de Salud en su política? Pues establece un futuro deseado, ¿no? Ellos dicen, no, mira, yo he detectado este problema de pérdida de años de vida saludable por causas evitables. ¿Qué significa? Que si yo conozco lo que tengo que comer, si yo voy al centro de salud para que me atiendan, me midan la presión, vea qué tal estoy de diabetes, estoy bien o no estoy mal, tengo diabetes o no, y finalmente tengo condiciones de vida adecuadas, entonces yo voy a contar o a mantener mi expectativa de años de vida saludables. Entonces, al año 2030, ¿no? Que es el mediano plazo, se han reducido los años de vida saludables perdidos por causas evitables en un 5%. Ese es el porcentaje, es un indicador ya prácticamente que se pone ahí, disminuyendo así la prevalencia de discapacidad y muertes prematuras, ¿no? Causadas por la suma de todos los problemas que hemos señalado, ¿no? Y también establece unos objetivos prioritarios, ¿no? Mejorar para tal efecto los hábitos, conductas y estilo de vida saludables de la población, asegurar el acceso a servicios integrales de salud y mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos, ¿no? Entonces, esos son los tres lineamientos que se plantean en esta política multisectorial.
que es para muchos sectores. Ahí, por ejemplo, está metido educación, está metido también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aparte del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales y locales. Entonces, es por eso que es una política multisectorial, porque involucra la actividad, como el caso anterior que vimos en la clase anterior, de muchos actores de diferentes sectores, ¿no? Entonces, y acá viene el ejemplo que no es en la política, sino es en el PECEN, es en el presupuesto sectorial multianual del Ministerio de Salud, donde podemos observar que en base a los objetivos de política, ellos han formulado sus objetivos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, mejorar el estado de salud de las personas que residen en el territorio peruano, ¿no? Ellos ahí se ponen razón de años de vida saludable perdidos, ellos lo van a reducir, ¿no? Eso lo va a ver el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención de Control de Enfermedades, ¿no? Esperan reducirlos en un tipo de razón. Pero acá más interesante se señala el incremento de adopción de hábitos, conductas y estilos de vida saludables. Ese, por ejemplo, es el objetivo. ¿Cuál es el indicador? El indicador es, por ejemplo, el porcentaje de menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva. Hay muchos niños que no gozan de la lactancia materna exclusiva por desconocimiento, por quizás problemas de la mamá y también por falta de asesoría, ¿no? Entonces, es justamente eso lo que vamos a ver nosotros aquí como un instrumento de evaluación, ¿no? Y van a haber logros esperados finalmente, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo de que en el 2024, este, estamos viendo que en el 2024 hay, digamos, un porcentaje esperado, ¿no? 67%, 2025 69%, 2026 71%, ¿no? Hay un porcentaje de menores de 15 o más años, ¿no? Que consumen al menos 5 porciones de fruta o ensalada de verdura al día. Hay un porcentaje esperado, ¿no? Que se espera lograr. Entonces, de esta manera nosotros vemos de que en la política se ha determinado, en el plan estratégico sectorial que vamos a hablar después, unos indicadores, unos logros esperados, ¿no? Entonces, de esa forma es como funciona el planeamiento estratégico. Ahora sí vamos a ir un poquito más al tema del sistema administrativo, ¿no? De al sistema administrativo de planeamiento estratégico, que tiene por finalidad, es un sistema administrativo que está reconocido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿ya? Como el sistema de planeamiento estratégico y está liderado en este caso por el CEPLAN, ¿no? Que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? ¿Y cómo se define un sistema nacional aquí? Se define como un conjunto articulado, integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que coordina el planeamiento a nivel nacional. ¿Qué cosa hace ese plan entonces? Es el rector del Sistema Nacional de Planeamiento. Está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y está integrado no solamente por CEPLAN, sino también por todos los órganos del gobierno nacional que integran el poder ejecutivo, el poder legislativo, poder judicial y los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, todos ellos integrados participan del planeamiento nacional. ¿Y esto por qué? Porque, como les decía, el planeamiento se formula de manera jerárquica y articulada, ¿no? Entonces, para eso se requiere también la asesoría de un órgano especializado. En este caso, ese plan, quien lo realiza, eh, y esperemos de que pueda articular, ¿no? Justamente las acciones de esta entidad. Entonces, seguimos con nuestro tema, ¿ya? Acá, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. El CEPLAN es el ente rector del sistema y está adscrito a la PCM. Y tiene entre sus funciones conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada del futuro del país. Hay un instrumento que ellos elaboran, que es muy importante, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y asesora a las entidades en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo,
¿Alguno trabaja acá en gobierno regional? ¿Gobierno local? ¿Alguno? ¿Ninguno? Bueno, llegado el caso que trabajen ahí, el CEPLAN es quien les asesora en sus instrumentos, en sus planes, ¿no? Ellos tienen conocimiento especializado y entiendo que más de uno habrá apelado a ello, ¿no? Entonces, tiene esta función de asesoría, ¿no? Y siempre ellos son los que garantizan la armonización en la formulación de planes y políticas. ¿Qué significa eso? Que los planes a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional, no pueden estar desarticulados, tienen que estar armonizados, tienen que tener un hilo conductor común, ¿no? Desde la política de Estado, la política nacional multisectorial, la política sectorial y los planes, tiene que haber una relación de jerarquía y articulación, ¿no? Eso es la función de ese plan. ¿Ya? Entonces, acá vemos de que hay un ciclo en el planeamiento estratégico, ¿no? Digamos, el futuro deseado, ¿no? Número uno, ¿no? Tengo yo que conocer primero mi realidad, formulo mi futuro deseado, realizo mis políticas y planes que tienen que estar coordinados y articulados y hago el seguimiento y evaluación para la mejora continua. Ese es el ciclo, ¿no? Entonces, en ese ciclo se comprende cómo viven las personas, lo que necesitan, cuál es el futuro deseado, se definen las políticas públicas y se recoge y analiza la información de los indicadores, ¿no? Muy bien, entonces vemos los instrumentos. Hay unos instrumentos acá que van a emplearse, ¿no? Como les comentaba, las políticas y planes. Las políticas de más alto rango son las políticas de Estado, ¿no? Las que se formulan no solamente el gobierno, sino también las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Hay políticas nacionales que son de gobierno, hay sectoriales, multisectoriales, es la política general de gobierno, y a la par hay planes también. Las políticas y los planes se complementan, ¿no? Hay política regional, política local y hay planes estratégicos sectoriales. Pero acuérdense que las políticas tienen un objetivo, digamos, señalan la visión, básicamente, y el logro de objetivos estratégicos, pero los planes sí tienen indicadores, ¿no? Sobre los cuales nosotros podemos ya medir efectivamente el avance del mismo, ¿no? Entonces, a través de la articulación de esos instrumentos del SINAPLAN, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, se busca alcanzar la visión de país al 2050 que ha sido formulada e implementar las políticas de Estado a través de la articulación de sus objetivos, ¿no? Seguimos entonces los instrumentos. Acá vemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que hace el CEPLAN. Tiene acciones estratégicas, objetivos específicos y objetivos nacionales. Las políticas nacionales tienen objetivos prioritarios, que ya lo vimos en el ejemplo del Ministerio de Salud. El PECEN, que es un plan, tiene acciones estratégicas sectoriales y objetivos estratégicos sectoriales. Pero ahí también hay políticas y planes de gobiernos regionales con enfoque territorial, que tienen acciones estratégicas territoriales y objetivos estratégicos territoriales. Finalmente vienen los instrumentos o planes a mediano y corto plazo. Son básicamente de corto plazo el POI, que tiene toda entidad pública, que tiene actividades operativas, ¿no? Y no tiene objetivos. Y el PI, que es el Plan Estratégico Institucional, que tiene acciones estratégicas institucionales y objetivos estratégicos institucionales, ¿no? De esta manera, podemos ver acá una articulación de los instrumentos del SINAPLAN. Recapitulando de nuevo, ¿qué cosa va arriba? Política de Estado. Definen los lineamientos generales a largo plazo. La visión del Perú también a largo plazo, aspiraciones de toda la población al 2050. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, que lo formula ese plan, orienta la acción del Estado, de todas las instancias del Estado, ¿no? Y la política general de gobierno, ¿no? Que es básicamente las intenciones de logro del gobierno de turno, ¿no? Que son las políticas priorizadas en el desarrollo y actualización de las políticas nacionales.
Las políticas nacionales y planes sectoriales. ¿Qué cosa son las políticas? Constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos. O sea, en este caso particular, se priorizan objetivos, ¿no? Y para su implementación se reflejan en los diferentes planes del SINAPLAN. Los objetivos priorizados se reflejan en los planes que son ya instrumentos más operativos. Son estrategias de desarrollo. Pueden ser sectoriales o multisectoriales. Sectorial multianual, por ejemplo, es el PCEN, ¿no? De cada sector aprueba su plan sectorial multianual con estrategias de desarrollo de un sector y tiene objetivos y acciones estratégicas. Acá, en este caso, vemos el planeamiento estratégico territorial que está a cargo de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Que la principal característica de estos planes es el enfoque territorial que tienen, orientados al desarrollo integral y sostenible, ¿no? Recoge aporte de los actores en el territorio y contribuye con el acuerdo nacional, ¿no? Y tenemos también el planeamiento institucional, ¿no? El planeamiento institucional se realiza a través del plan institucional, estratégico institucional, que es el PI, y el plan operativo institucional, que es el POI, ¿no? El PI se articula con los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales, ¿no? Tiene objetivos y acciones estratégicas de las entidades. El PI básicamente para los pliegos presupuestales, ¿no? Entidades que tengan ese carácter. Y el plan operativo institucional, ese sí es para cualquier entidad pública. Y no tiene objetivos, tiene básicamente acciones, actividades operativas e inversiones, ¿no? A través de la ruta del PI, la entidad establece un orden de prioridad y es información base para el proceso de programación y para los temas operativos que vamos a ver en las siguientes clases. Y aquí vemos algunas diferencias, ¿no? El PI, por ejemplo, como les comentaba, es básicamente de las entidades que son pliego presupuestario. El POI las hacen las unidades ejecutoras, ¿no? De los gobiernos nacionales y regionales y municipales. PEI tiene objetivos y acciones estratégicas. El POI solamente tiene actividades operativas e inversiones. El PEI siempre tiene un periodo mínimo de 3 años. En cambio, el POI puede ser de 1 año, ¿no? En consistencia con el presupuesto institucional de apertura. De esta manera, aquí ya podemos apreciar cómo se articula el planeamiento con otros sistemas administrativos que vamos a ver en las clases siguientes. El planeamiento, ¿no? Que se hace pues con las políticas y planes nacionales, con el plan estratégico institucional y el plan operativo, le señala a la entidad lo que tiene que realizar. Y una vez que la entidad tiene clara lo que tiene que realizar, se programa. Programa la adquisición de los bienes necesarios para poder implementarlo. Pide el presupuesto, puede ser un presupuesto multianual o presupuesto anual, lo ejecuta, ¿no? Y con eso se encamina hacia el logro institucional esperado. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, Manuel, ha levantado la mano, por favor. Si quieres intervenir el microestudio, por favor. Si no, en todo caso, pueden hacer la tingencia por el WhatsApp grupal, ¿ya? Les comento, por si acaso, esto que estamos viendo, si bien ha sido un tema más de orden intelectual, de objetivos a largo plazo, es muy importante, porque así como estábamos hablando del caso del Ministerio de Salud, de la Política Nacional Multisectorial de reducción de años de vida saludables, eso finalmente se concreta en una actividad operativa muy específica. Por ejemplo, si yo estoy señalando que necesito que las personas reduzcan o conozcan mejor de sus hábitos saludables, necesito capacitar, difundir, comunicar aspectos de una adecuada alimentación, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para eso? Ya yo tengo ese objetivo, eso es lo que tengo que cumplir. Pues necesito contratar promotores, necesito contratar personas especializadas en nutrición que puedan hacer difusiones o campañas de difusión a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí se trasluce la actividad operativa. Tengo que contratarlos, necesito presupuesto para poder contratarlos y cumplir con ese objetivo. Entonces, cuando yo hago todo mi ciclo de planeamiento estratégico, finalmente
yo voy a tener un objetivo y voy a tener que hacer uso de los otros sistemas administrativos, el sistema, por ejemplo, de presupuesto, para yo identificar cuánto dinero necesito para poder implementar. Y el sistema de abastecimiento para yo contratar a mis locadores, contratar los servicios necesarios para poder realizar esa actividad. ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene la correlación con los otros sistemas administrativos que vamos a ver en las clases siguientes. Y el próximo que vamos a ver es el sistema de presupuesto. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, algo que necesiten aclarar? Si no es así, a ver, por favor, no sé si hay alguna persona que quiera. A ver, Fernando, por favor, adelante. El micro es tuyo. Buenas noches a Buenas todos noches. los participantes, ¿no? Muy interesante y su exposición. Bueno, en una ocasión tuve la oportunidad de estar cerca de en un centro de salud, ¿no? Llevarlo como jefe del centro. Y ahí me enteré de de muchas estrategias, que ahora se llaman estrategias, eh, ya ves, de enfermedades transmisibles y no transmisibles, materno-infantil, eh, todo un plan muy concreto, pero en aquella época como que yo percibía que estábamos trabajando y había un reto, una generación que decía así, nosotros podemos mejorar la salud en base a que había como un plan, ¿no? Ujú. Qué bien, yo lo sentí así, pero de aquí a esta época, no sé, parece que la población eh, ve a la política nacional como que, bueno, ellos están hablando, pero arriba los grandes hablan, pero aquí en el pueblo, la población no se percibe eso, no se percibe. Tal es así que, por ejemplo, el dengue es una enfermedad transmisible, eh, no le interesa eliminar sus tachos, sus floreros, sus reservorios, mejor dicho, ¿no? No les interesa, han perdido el interés sobre eso, pero sí después se llevan a asustar cuando vienen los casos, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar cuánto tiempo ha pasado eso y seguimos en lo mismo. Entonces, yo pienso que el impacto que se haya hecho, eh, no, mejor dicho, no se ha hecho nada para llegar a cabo eso a fondo, ¿no? Por eso que veo su exposición muy interesante, pero creo que faltan los actores principales para poder realizar un cambio de actitud, en este caso de una población, ¿no? Porque es conocido que en otros lugares, sí, ¿no? Se llega a controlar, porque no se va a poder extinguir, por ejemplo, por decirlo así, el caso del dengue, ¿no? Eso es lo que Claro, podría comentar. muy bien, Fernando, muchas gracias por tu intervención. Justamente, quizás ahí, en el caso peruano, eh, los centros de salud son los más próximos a la población, ¿no? O sea, los centros de salud nivel uno, ¿no? Donde justamente hay más carencias, donde justamente quizás no haya las, las acciones o los bienes y servicios necesarios para la atención de la población. Entonces, es importante por eso que, o sea, que estos centros que son tan próximos a la ciudadanía puedan ser como la carta de presentación, ¿no? De un sistema, ¿no? Por ejemplo, el caso de salud, ¿no? El caso de salud, que es muy importante, está mal llevado, obviamente, por por diferentes razones, pero creo que la principal es por la decisión muchas veces de, de no calcular o no determinar adecuadamente cuántos centros de salud tiene que haber por cada grupo de población. Entonces, de esa forma, hay mucha diversidad en los centros,
algunos funcionan mejor que otros, algunos tienen mejores recursos. Entonces, la presentación es disímil, ¿no? Entonces, también la mayoría de ellos agrupa casi todos los objetivos que de política de salud tienen que cumplirse, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dengue, que ha sido un tema cíclico, que es un tema cíclico y que gracias al cambio climático, eso es lo que hay que enfatizar, está cambiando, porque unos dirán, oye, pero el dengue nunca ha sido muy fuerte en Lima, ¿no? Lo va a ser, lo va a seguir siendo porque hay un cambio climático, ¿no? Hay fenómenos que están influyendo en eso. Entonces, los actores de todos los niveles, y invito, pues, si hay algún funcionario acá de un establecimiento de salud, a comunicar a su jefe inmediato. Hay una jerarquía también en salud, ¿no? O sea, no solamente está establecimiento de salud, están bajo el monitoreo de una dirección de salud, ¿no? Que es Dirección Regional de Salud. Entonces, hay que, digamos, hacer la cadena para poder denunciar las necesidades y lo que necesita este centro de salud para poder funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, y un constante diálogo con la población y participación de la población, porque estos son servicios para ellos, ¿no? Entonces, aquí en el país, digamos, se ha optado, ¿no? Por, por cierta complacencia o complacencia o tolerancia con la negligencia de algunos servicios públicos, ¿no? Hoy sabes que así son, nunca van a cambiar, y nunca la exigencia, ¿no? Siempre tiene que haber la exigencia a los funcionarios públicos de su trabajo, ¿no? Y si no te hacen caso, pues para eso están los canales de control gubernamental, de la Oficina de Control Institucional, y que son canales válidos cuando hay una falta de atención, ¿no? Entonces, siempre creo que nosotros como ciudadanos, todos los ciudadanos debemos ser exigentes con el servicio público, ¿no? Porque finalmente es un servicio financiado con impuestos, ¿no? Entonces, que todos damos impuestos, o esperemos que todos, y una de las razones por las cuales mucha gente no da impuestos es por esa, ¿no? ¿Para qué voy a yo contribuir con un sistema que no me va a ayudar? Entonces, para que un Estado funcione necesita tener recursos y debería tener más recursos si es que todos contribuimos, ¿no? Entonces, no, pero si igual se lo van a robar. No, no, no. Yo creo que para eso hay un estado de convivencia, ¿no? Si no, muchas veces también escuchaba, ¿no? Mira, el caso, ¿no? De la salud, que es algo tan delicado aquí, ¿no? Aquí es un país muy libre, se puede hacer mucha actividad económica, nadie me molesta, puedo no pagar impuestos, pero cuando te enfermas o tienes un problema de salud, pues hay muy poco que hacer, ¿no? Porque la salud privada es cara y no es efectiva, y tanto dinero no tienes como para irte a otro país a curarte, ¿no? Entonces, es importante, la salud es el problema de todos y tiene que mejorar para todos. Entonces, es importante que todos los peruanos tengamos eso presente, ¿no? Por más dinero que acumules, no pagando impuestos, no va a ser suficiente para atenderte adecuadamente de salud cuando lo necesites, ¿no? Entonces, sí es importante tener presente que se requiere también nuestra participación y nuestra exigencia, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Si es que no hay ninguna, damos por concluida esta clase y seguimos la próxima con nuestra clase de presupuesto público. ¿Ya? Entonces, muchas gracias y quedamos así. Nos vemos. Gracias, gracias Stuart. Gracias Hasta Juliana. luego,